bienvenidos a la casa del Señor. Muy bien, ya hemos orado y vamos a la palabra. Vamos a ver un tema que es importante tomarlo en esta mañana. Gracias por los que los veo por primera vez, bendecidos. Siéntanse en su casa. Vamos a ir a Mateo capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 9. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos tiene hoy. Bienvenidos, hermanos, los que no los conozco, la mayoría me conocen. Muy bien. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en la siguiente manera: Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, tomen asiento. Hay un tema en la vida de todo hombre y de toda mujer desde hace muchísimo tiempo, que lo llevamos consigo y que no nos damos cuenta muchas veces siendo cristianos, y al permanecer en nosotros nos perjudica tremendamente. Es el asunto del pecado. Pero este pecado, ¿qué diré?, supera a todos los demás por cuanto dificulta, frena el poder de Dios en las personas y especialmente en los cristianos. Y nos preguntaremos cuál es ese pecado. Claro que lo queremos saber. Y es necesario tomarlo. Aquí en el versículo 12 está precisamente, y que nosotros oramos, y al orar mencionamos esta parte. Sin embargo, no nos damos por enterados, porque hay un asunto que está o vive, camina, duerme con nosotros, y al permanecer en nosotros entonces perjudica precisamente al alma humana, al espíritu humano y a este cuerpo físico. ¿Y cuál es ese pecado? Es el espíritu no perdonador. Hay un espíritu que no perdona y que vive con nosotros y que nos perjudica tremendamente, y nosotros estamos viviendo, hermanos, en este mundo. ¿De qué manera? Muchos de nosotros venimos de hogares cristianos, pero algunos de nosotros, como mi persona, viene del mundo. Yo a los 35 años conocí al Señor Jesucristo y ya tengo 72 años. Pero me doy cuenta en mis vivencias, en mi experiencia, que pasa conmigo eso. ¿De qué manera? Este espíritu no perdonador, hermanos, es el que precisamente en nosotros como que rompe el puente por donde nosotros mismos tenemos que pasar para pedir perdón. Miren, dice claramente: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Pasa esto con nosotros?
influye en nuestras vidas? Hablaremos hoy de la libertad del perdón. Y vamos a tomarlo porque este es un hecho verdadero. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es perdonar y qué es el perdón? ¿Sabe usted que el perdón es un hecho de liberar a alguien que tiene una obligación? Eso es el perdón. Liberar a alguien que tiene una obligación. ¿Por qué? Porque el pecado, gracias hijo, el pecado es considerado como una deuda, una gran deuda. Y también es considerado como una herida. Viene por cosas sutiles, a veces cosas sencillas, simples, que lo pasamos inadvertido, que parece que no nos damos cuenta. Sin embargo, todas esas acciones se van sumando y cuando se suman hay un peso. Y ese peso lo lleva aquel por causa de la falta de perdón. Porque no es solamente pedir perdón, sino también perdonar. Entonces, el perdón es el hecho de liberar, de sacar de la cárcel, de la prisión a alguien que está preso. Y por eso que nos sentimos así, nos sentimos pesados, nos sentimos malhumorados, trajinados, trabajados. Y de eso trata precisamente el Señor Jesucristo cuando se dirige a nosotros. Entonces, cuando uno perdona, se siente libre, se siente descargado. ¿Por qué? Porque definitivamente cuando uno perdona y cuando uno pide perdón, al final uno se da cuenta que el preso es uno mismo. Y nosotros muchas veces estamos presos y vivimos presos. Estamos encarcelados. No tenemos esa libertad. Acuérdese que Pablo dice en el libro de Gálatas: estad pues libres en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de esclavitud. Ese verbo estáis es un verbo continuo, es un verbo que está en un tiempo imperfecto. Cuando dice estáis, cuando dice perdonáis, cuando todo lo que termina así es una acción continua. Perdonad, por ejemplo, perdonad. Quiere decir que nosotros siempre debemos estar perdonando. Siempre debemos estar en esa acción. Por eso la palabra dice: estáis pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no volváis. Sabemos que en el día, en la hora en que nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el único, nos quedamos limpios, nuevos, como una hoja en blanco, para volver a escribir nuestra vida futura de la manera en que seamos dirigidos por el Espíritu. Sin embargo, fallamos y volvemos a escribir las cosas que no hubiésemos querido escribir, y nos sometemos muchas veces otra vez a ese yugo del cual Cristo nos sacó. ¿Por qué? Por los 5 sentidos que nosotros hemos estado acostumbrados a vivir en esta vida, a conocer al mundo y a recibir al mundo de esa manera. Cuando viene el 6º sentido de la fe, que es el sentido que supera a todos los conocimientos, entonces volvemos nosotros a generar de alguna manera las raíces pasadas. Entonces hay 2 pecados que permanecen en nosotros, que es la culpabilidad y la amargura. Pero estos ya vienen porque en su trajín, en el camino en que caminamos, hay algo que tenemos nosotros allí reservado en nuestro corazón. Y precisamente ahí es donde somos atacados.
Y con esto debemos nosotros batallar todos los días. Hay una prisión de culpabilidad y hay una prisión de amargura. Y estos dos vienen por causa del resentimiento. Y muchas personas, hermano, venimos con eso. Venimos resentidos con papá porque nos regaña, porque nos quiere él acostumbrarnos a vivir por lo menos en la forma en que él vivió, porque él tiene experiencias de sus asuntos pasados. Y nos resentimos con papá. Y no nos olvidemos que el resentimiento da paso a la amargura al odio y el odio a la muerte. ¿Cuántas personas hay entre los hijos que han deseado la muerte de su mamá, la muerte de su papá? Y dice, ¿por qué esta vieja no se muere? Por eso es que algunos piden hasta la herencia adelantada. Dice, pues ¿cuándo te vas a morir? Y estas cosas lo tenemos nosotros allí en un almacén. Y nos perjudican y nos dañan. Estos son dos grandes enemigos que atacan al alma, al espíritu y al cuerpo. Cuando nosotros injuriamos a alguien, insultamos a alguien, le ponemos apodo a alguien, como les decía un día anterior. A propósito, el jueves tuvimos una enseñanza muy bonita. Una enseñanza que yo mismo me sorprendí de las cosas que Dios tiene reservado para educarnos. Y hubo un gran ausentismo el día jueves. Entonces, Jesús nos está hablando aquí sobre estos dos enemigos, la culpabilidad y la amargura. No son visibles, son asuntos invisibles, pero caminan con nosotros. ¿Quién no ha culpado a alguien por la culpa que siente? ¿Por qué no estudiaste, hijo? No, porque mi papá le apoyó al hermano mayor o al menor, o porque era más simpático que yo. ¿Por qué no pusiste un negocio? Es que mi padre nunca me ayudó. Es que mi padre me dijo que era un bruto, un esto, y hay cosas que guardamos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Todos tenemos un registro de pecados y de culpas que no perdona y vive en un asunto de amargura. Camina por las calles. Las mujeres cuando van al mercado les falta dinero, están pensando en algo, en alguien. El varón dice, ¿por qué no me casé con esta que tenía plata? ¿Por qué no me casé con la otra? ¿Y por qué me casé con esta? Y la mujer dice igual. Yo tenía un cajamarquino, un arequipeño que tenía plata. O ancayino. ¿Por qué no me casé con ese y ahora ando con 5 soles que vamos a ver si me alcanza para un par de papas? Hermanos, andamos recargados de culpabilidad y de amargura y no nos damos cuenta que esos dos enemigos nos perjudican y nos siguen perjudicando, pero el Señor Jesucristo nos ha dado un regalo tan grande que es el perdón. ¿Cómo se siente uno cuando va a orar? La Biblia nos enseña en Mateo 15. Dice, si tu hermano tiene algo contra ti, no dice que si tienes tú algo contra él. Ve, búscalo y perdónalo. No dice espera. Mayormente nosotros esperamos, pero él tiene la culpa. Oye, ¿por qué andas mal con tu esposa? No, es que ella tiene la culpa, me quemó el arroz.
No me lavó la camisa, no me planchó la camisa. A propósito, ¿cuántos planchan ustedes su ropa? Amén, amén. Amén, gloria a Dios, amén. ¿Cuántos lavan las ollas? ¿Cuántos lavan las ollas? Amén, Amén. Lo miran a Carlitos nomás. Algunos dicen, a mi papá nunca me enseñó a lavar ollas. Pero la esposa lo hace con las manos, ¿verdad? Y nosotros, pues ayude. Yo lavo los platos, lavo las ollas. Ahí tengo la testigo por si acaso. No. Entonces, está en nosotros, hermanos. Está en nosotros. Buscar, procurar para vivir mejor. ¿Quién le dijo a la esposa, yo me enamoro de ti, me hago novio de ti, me caso contigo para hacerte la vida feliz, la vida infeliz? ¿Alguien le dijo eso? ¿Alguien le dijo, yo me caso contigo para hacerte la vida cuadritos? No, ¿verdad? Pero algunos vivimos así. Miremos nuestra situación presente y tengamos en consideración por qué el Señor nos manda esto. Esto está en medio de la oración que nosotros siempre lo citamos, pero por ese espíritu no perdonador nos ciega, nos impide, nos frena el poder de Dios, el Espíritu Santo, fluir en nuestras vidas. Y tenemos años, hermanos, y decimos, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa conmigo? La falta de perdón. Eso es lo que pasa con nosotros. Y tenemos que reconocer, hermano, que estas fuentes nos resultan un tremendo problema mientras vivimos en esta tierra con nuestros deudores. Porque en algunas Biblias dice, perdóname mis deudas. En otro dice, perdóname a mis deudores, a mis ofensores. Dice eso, es lo mismo. Por eso yo le digo, la falta de perdón, hermanos, causa una herida en ambos. Y eso necesitamos ventilar. Al ser perdonados, entonces nosotros somos liberados de la prisión de la culpabilidad. A veces dicen, no, tienes que perdonarte a ti mismo. ¿Pero de qué me voy a perdonar a mí mismo? ¿Por qué me tengo que pedir perdón a mí mismo? Pues claro que sí. ¿Cuántas veces usted se olvidó las llaves en el escritorio y está en la calle y ahora dice, ¿qué dice? Ay, que soy un, ¿qué dice? ¿Qué dice? Soy un se lo dice, se insulta, atraviesa, es el lindero. Por eso los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos? Son dos, dice, dos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. A ver. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Amarás a Dios así nomás. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con tu mente. 4 cosas dice ahí, ¿no? ¿Quién lo dice? Amén. Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Es integral. Y con todo tu bolsillo también dice, ¿no? Entonces, cuando perdonamos a otros, nos sentimos liberados de la amargura. Se quita todas esas fuentes que producen en nosotros un no que hacer. Y esto pasa con nosotros, con la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa con el mundo? El mundo desconoce esto.
Pero nosotros, hermanos, estamos dispuestos a enseñar, dispuestos a corregir, no con regaños, sino con el amor de Dios producido en la libertad en que Cristo nos hizo libres. Hermanos, hay formas de libertinaje que viven en nosotros bajo la presión de estos dos enemigos que dañan nuestra alma y nuestro cuerpo, con el engaño de la culpabilidad y de la amargura. Entonces ahí nosotros vamos a dirigirnos para atacar este asunto. Es necesario, entonces, es urgente, hermanos, sacar a nuestras almas de esa prisión para ser libres. Es urgente, así como es urgente, así como es necesario que nosotros tengamos libre nuestra alma para entrar en el reino de los cielos, pues también es urgente liberar a nuestra alma y todo nuestro psiquismo humano de todas estas malas influencias. Cuando hablamos del corazón humano, no estamos hablando de este corazón de carne. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de un asunto espiritual muy fuerte y muy profundo. Estamos hablando del centro mismo del ser humano. Estamos hablando del corazón, de donde salen los pensamientos, los sentimientos. Estamos hablando donde se conecta el alma y el espíritu humano, donde radica el cúmulo del conocimiento total de nuestra experiencia, ya sea científica o ya sea esta ciencia práctica. Eso somos nosotros. Por eso cuando el Señor habla y dice, cuida el corazón sobre todas las cosas. Guardamos cosas en nuestro corazón y no guardamos lo que debemos guardar, que es la palabra de Dios, para que la presencia del Espíritu Santo trabaje en nuestro ser. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué guardamos? ¿Qué hay en ese corazón? Por eso el Señor Jesucristo dijo, no lo que entra en el hombre contamina, sino lo que sale. Cuando sacas palabra del Señor de tu corazón, tú estás edificando a otra vida, le estás hablando de parte de Dios y el Espíritu Santo está acomodando un mensaje conforme necesita la persona con quien usted está hablando. Pero cuando sacas de la harina de tu costal, como dicen, y hablas a otro, lo estás apagando. El alma nuestra necesita palabra de Dios, necesita palabra divina, palabra viva. Pero cuando estamos nosotros caminando en nuestro yo personal, cuando oímos la palabra de Dios, tenemos sueño, porque hay una influencia sobre nuestras vidas. Por eso dice la palabra que el que es hijo de Dios, palabra de Dios, oye. El que es hijo de Dios y camina en la comunión con Dios, palabra de Dios oye. Y muchos de nosotros andamos a medias. Acuérdense que cuando va a una fiesta mundana, por un lado se siente bien y por otro lado no. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo, que se siente incómodo en ese lugar. Y cuando viene a la iglesia tampoco se siente bien, porque tiene algo de Dios y tiene algo del mundo. Yo cuando viví para el mundo le entregué el 100% de mi vida a Satanás, sin darme cuenta, en mi ignorancia. Pero cuando vengo a Jesucristo, vengo a la iglesia, pues le doy el 100% de mi vida a Dios, entonces funciona. Si no hay estorbos, por los rezagos, por los residuos que traigo del mundo, tenemos una vida libre en Jesucristo. Y debemos vivirla así, para agradar a Dios.
Pero mire cómo vivimos. Entonces, hermanos, uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado es esta nuestra libertad por el perdón, el cual no es un sentimiento. Vaya a pedir perdón. No siento, dice. Perdónale a tu padre. No siento. Perdónale a tu cónyuge. No siento. No es cuestión de sentimiento. Es cuestión del corazón. Si nuestro corazón anda carnalmente, pues no entendemos. Pero si nuestro corazón lo ponemos en las manos del Espíritu Santo, entonces Él va a manejar nuestras vidas, como nosotros hemos dicho: Señor, deseo hacer tu voluntad. Y el Señor Jesucristo nos ha dicho: ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? ¿Los que hacen la voluntad o los que no hacen la voluntad del Padre? ¿Quién entra en el cielo? ¿Cuántos aquí? Levanten la mano a ver si son conscientes que hacen la voluntad de Dios. Levántelo, sea sincero. Él los cría. Gloria a Dios. Entonces la Biblia llama a los pecados, y a estos dos grandes pecados, deuda. Es una deuda que nosotros tenemos contraída. Y nuestro pecado significado una deuda. Esa deuda es con Dios, porque todo pecado va dirigido a Dios. Todo aquel que peca, peca contra Dios, porque peca contra su ley moral, peca contra su palabra, y peca muchas veces contra la autoridad de Dios, lo cual es a veces irreversible. Cuidado. Entonces nosotros, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? Iglesia, le estoy hablando con la palabra de Dios. Fuimos creados para amar a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Fuimos creados para exaltar a Dios. Fuimos creados para alabar y adorar a Dios. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo. Despierte, iglesia. Antes de hacer eso, hemos contraído una gran deuda con Dios. Una gran deuda con Dios. De tal manera que Dios ha tenido que atraernos o llevarnos a Él a un asunto de que nosotros tenemos que responder. Hemos sido llevados, y precisamente puede ser en esta mañana, a la corte del cielo. Escúcheme un rato. A la corte de Dios, para rendir cuentas. Pero ¿cómo rendimos cuentas si estamos endeudados con Dios? ¿Cómo seguimos? No tenemos esa libertad. Hemos sido traídos a la corte de Dios de una manera que estamos demandados por perjudicar a Dios. Estamos demandados por los daños que le hemos causado en medio de su reino. ¿Por qué no podemos pagar esa deuda? Porque estamos encarcelados en prisiones de culpabilidad y amargura. Necesitamos urgentemente salir de eso. Y no somos libres. Vaya a pedir perdón, no. Por el ego, el orgullo humano. Muchas veces me he confrontado yo con matrimonios. Perdona a tu esposo. Ay, pastor, me dicen, pero si usted no sabe lo que me ha hecho. Es que usted no lo conoce. Es que me dejó en esta situación y en esta situación. Y cuando vuelve a pedir y a exigir, no reconoce nada. ¿Ese hombre tiene un espíritu perdonador o no? ¿Quién es cabeza de la casa, del hogar, del matrimonio?
Cuando Cristo vuelva, lo primero que va a hacer es tomarle en cuenta, pedirle cuentas a ese varón, si funcionó como cabeza o no. Todas esas cosas nosotros tenemos que tener en cuenta porque el Espíritu Santo nos vuelve y nos recuerda todas esas cosas. Y el que anda en comunión con Dios, pues tiene que atenerse porque su mente, su cerebro cada vez se va iluminando por la presencia del Espíritu Santo en su ser. Y eso nosotros tenemos que tener en cuenta. Años de años, hermanos, que se han envejecido. Por eso dice raíz de amargura. Estoy hablando de una iglesia que desea en mi corazón, como de todo pastor, sea libre para que juntos nosotros podamos ser unánimes en el mismo espíritu, en el mismo bautismo, en el mismo espíritu, y podamos fluir para ministrar ante la presencia de Dios. Entonces la única forma de liberarnos es pidiendo perdón y perdonando, hermanos amados. No hay otra manera, no hay otra forma. Eso no se puede saltar, no se puede pasar, no hay puente si nosotros no perdonamos. No se establece el puente para nosotros correr al perdón que es urgente y cancelar nuestra deuda. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces el pecado es una deuda y esa deuda tiene que pagarse y es urgente, hermanos amados. Esa deuda, la deuda y el perdón es un peso, es un precio. Todo aquel que perdona tiene que pagar, porque si no, no hay cancelación. Si alguien me debe $1,000, yo voy y le cobro, le digo, me debes $1,000, te presté $1,000 en efectivo. Me dice, sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuándo me vas a pagar? No tengo. Y viene el tiempo, transcurriendo el tiempo, y no tiene. ¿Es que no tiene o es que no quiere pagar? Hay una deuda, pero yo como acreedor sé que no me puede pagar. Iglesia, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué significa perdonar? Perdonar significa soportar el peso, soportar ese precio. Y yo, como un hijo de Dios, me pasó una vez, o 2 veces, o no me acuerdo. Voy y le digo al que me debe, muy bien, me debes, soy consciente y tú eres consciente, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Cuándo me vas a pagar? No puedo pagarte. No quieres pagarme, ¿verdad? Bueno, y si pasara eso, he venido por un asunto muy particular. Mire, hermano fulano, sé que no puedes pagarme. Y sé que consecuencia de eso ya no asistes a la iglesia, no te veo. No, bueno, he venido con un asunto personal. Mira, lo hablamos tú y yo, que sabemos de este punto en el cual estamos fallando. Yo no puedo cobrarte porque no me puedes pagar. Tú no puedes pagar porque no tienes con qué. Estamos enredados ¿hasta cuándo? He venido a decirte lo siguiente. Pasó con un trabajador mío hace años. No me debes nada. Te perdono la deuda. No, me dijo, ¿qué ocurrencia? ¿Cómo se atreve usted? ¿Qué está pensando, que yo no puedo pagar? ¿Es eso? Precisamente eso. Pero vamos a olvidar aquí. Tú no me debes nada y yo no tengo por qué cobrarte porque cancelamos la deuda hoy. Lo cancelamos. No me debes. Ponlo en tu corazón, ponlo en tu conciencia, ya no lleves ese peso. Pero como cada perdón necesita un pago, ¿qué quiere decir? Si alguien me debe $1,000 y no puede pagarme, yo tengo que pagar esos $1,000, ¿verdad? ¿Sí o no?
Sí, ya no puede pagarme de tal manera que yo esa deuda me lo asumo y tengo que pagarme esos $1,000. Y existe el perdón, existe la cancelación. Eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, porque alguien tiene que pagar ese pecado, esa deuda no puede quedar sin pagar. Entonces digo, te perdono, cancelo la deuda, yo asumo esa cuenta de $1,000 y al perdonar yo lo pago. Ya no hay más deuda, entonces esa deuda ha sido pagada, y si esa deuda es cancelada de todo corazón, el deudor queda cancelado. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? ¿O están soñando? Entonces, la salvación, entiéndalo, para nosotros no es gratis. No es gratis. Aunque lo recibimos por gracia, y gracia es un don, gracia es un regalo, el Señor Jesucristo, la salvación nos trae gratis, ¿verdad? ¿Asumen eso? ¿Son conscientes? ¿Pero quién pagó esa deuda? ¿Cuánto pagó Él? Tengo aquí unas notas. Quiero dárselos en esta mañana. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos amados, de haber sido perdonados, y nosotros fuimos perdonados, ahí lo dice en el versículo, y como creyentes volvemos a leerlo, y cuantas veces volvamos a leerlo, el Espíritu Santo nos dará nuevas luces. Amén. Entonces Él pagó esa gran deuda, una deuda impagable para nosotros, imposible de pagarlo. Y al mismo Señor Jesucristo se vio en la cruz del Calvario que aún Él le era difícil como hombre. Por eso Él, cuando está en esa situación, le dice: Padre, tengo que beber esta copa. No es posible pasar esta copa. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesucristo? El mismo Cristo, el mismo Dios. Padre, ¿no hay otra forma de pagar el pecado de la humanidad? Padre, ¿no se pueden matar todos los machos cabríos, los toros, los corderos, los arcángeles, los ángeles, para con esa sangre pagar la deuda del pecador? El Padre le dice: no. Si tú no vas a ese sacrificio, la humanidad entera quedará condenada para siempre. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Hágase tu voluntad y no mi voluntad. ¿Es fácil morir? ¿Quién quiere morir? Levante la mano. ¿Alguien quiere morir aquí? Oramos y el Señor lo lleva. La oración ferviente, la oración del justo tiene mucha fuerza. Alguien dice: amén, estoy listo para ir. Bendito sea Dios. ¿Alguien le ha hecho mal a usted? Tal vez su papá, su cónyuge, esposo, esposa, su hermano, su hermana, su vecino, su jefe, su empleado. ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Nosotros ya fuimos perdonados. ¿Por qué? Porque nosotros también crucificamos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Lo sabía eso? Hace 2000 años nosotros no nacíamos todavía. Pero hace 2000 años Él también murió por nosotros.
por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso la palabra dice, a todo aquel a quien conoció también lo llamó, y al que lo llamó lo justificó, y al que lo justificó lo santificó, y al que lo santificó también lo glorificó. De tal manera que en este sacrificio de Cristo y en esta verdad, nosotros ya estamos glorificados. Por eso la Biblia dice que nosotros estamos ya en los lugares celestiales con Cristo. Nuestro lugar ya está en los cielos. Todavía no, porque estamos aquí, pero ya para Dios ya nos conoció, ya Él nos entendió, ya Dios ve a Julio, lo ve con canas, lo ve viejito con sus arrugas, ya lo ve Dios así. Pero bienaventurado Julio, que en el día de la resurrección será como un joven de 20 años. ¿Cuál es tu esperanza? ¿La vejez o la resurrección? Lo veía a Ivette creciendo todavía. Y cuando me acompañaba a Surco por el asunto de la escuela dominical, ¿te acuerdas? Era una chiquilla. Yo no me imaginé a Ivette verlo hoy con sus hijos, con sus niños, con Julio. Aleluya, dice. Gloria a Dios. ¿Cuándo? Yosmel, ¿cuándo? ¿Por qué debo perdonar? Porque ya fui perdonado. Necesito perdonar con la misma misericordia con que Cristo me perdonó, con el mismo gozo, con la misma alegría. Amén. Con la misma forma el Señor Jesucristo gustosamente nos perdonó o nos cuestionó. Con qué alegría, con qué gozo, con qué presencia nos perdonó a nosotros. Asimismo nosotros debemos perdonar. Ya sé que le dice, quizá te ofendí. Gratuitamente debemos perdonar porque gratuitamente hemos sido perdonados. Rápidamente debemos perdonar porque el Señor Jesucristo estuvo detrás de nosotros buscándonos para darnos ese perdón. Efesios 4:32. ¿Alguien puede leerlo rápido porque quiero correr con esto? Tengo muchas cosas que decirles y quiero decirles rápido. ¿Cuántos están de ayuno? ¿Qué pasó? Efesios 4:32. Amén. No lo menciones. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. ¿En nombre de quién debemos perdonar? Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Sobre Él cargó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra ignorancia. Sobre Él lo cargó y Él gustosamente en el madero, dice, mirando adelante, nada le impidió llevar en su cuerpo sobre ese madero toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, toda nuestra iniquidad. ¿Qué significa iniquidad? El pecado con el cual hemos nacido. Por naturaleza venimos siendo pecadores y cuando ya somos conscientes, nosotros fabricamos nuestros propios pecados.
todo eso, y encima somos rebeldes, conociendo la voluntad de Dios y el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, nos rebelamos, traicionamos a Dios y lo volvemos a coronar con espinas. La naturaleza del hombre es incomprensible, por eso Jeremías dice, engañoso es el corazón, perverso más que todas las cosas. ¿Quién entiende a su corazón? Por eso que la salvación no viene de nosotros, la salvación viene de Dios y está garantizada en Cristo, que nunca falla. Hermoso, hermanos. Nos enseña entonces que hay un espíritu que no perdona, y ese perdura en nosotros y nos hace de un carácter imperdonable. Ya les dije antes que la persona que no perdona genuinamente, gratuitamente, rápidamente y gustosamente, esa persona ha roto el puente por el cual él mismo tiene que pasar para pedir perdón. Así que corramos al perdón, y hoy es necesario que nos levantemos y nos perdonemos mirándonos a los ojos y decirle con toda franqueza, con toda sinceridad: ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? ¿Sabes qué, esposo? ¿Sabes qué, esposa? Yo hablé contra ti, yo fabriqué este pecado contra ti, lo hice conscientemente y me olvidé. Pero hoy el Espíritu Santo me hace recordar y tengo que remontarme a este lugar para decirte: perdóname de una vez y cancelemos esta deuda. Quiero sentirme libre, quiero sentirme dispuesto para poder alabar al Señor, para poder glorificar su nombre, para poder alabarle, servirle, poder adorarle. ¿Cómo yo voy a pedirle perdón al Señor cuando el Señor me recuerda esto y me dice: yo te perdono, pero has perdonado a tus deudores? Porque si no has perdonado y traes tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, ven y entrega tu ofrenda. ¿Cuántas veces nosotros forzamos ese versículo? Y nos sentimos mal y vivimos mal. Y vivimos de pelea en pelea. Vivimos de reto en reto. Y la esposa dice: ya te perdono, pero ella está esperando. Dice: ¿en qué momento vendrá a pasar lo mismo? Porque hay raíces ahí que vuelven a brotar. Y el esposo dice: ya me mentiste muy bien, ya que sea la última, por favor, dice, la última, te juro, dice. Y cuando el esposo da vuelta, ella dice: ya te metí otra vez en el saco. Y no termina, porque hay residuos del bagaje del mundo que arrastramos, y eso es necesario, hermanos. Hay razones para eso, hay razones. La primera razón, como les dije, crucificamos a nuestro Señor, pero Él, por su gracia, nos perdonó. La segunda razón, porque nosotros nos sentimos culpables de alguna manera, desarraigue eso, cancele eso, nunca se sienta más culpable. Eso nos retrae, eso nos arrastra otra vez. Me siento culpable de algo porque usted nunca se despojó de eso. Déjelo que el Espíritu Santo entre, indague, escuche y sepa que la palabra es como espada de dos filos que penetra. ¿Hasta dónde penetra? Hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios es viva, que penetra hasta el límite del alma y del espíritu. Y discierne todo lo que hay dentro, todo lo que hay en ese cúmulo de conocimiento, de datos y datos que usted tiene ahí dentro como un disco duro. Déjalo que el Espíritu Santo penetre
Déjese ministrar por Dios. Vaya en ese sentido, en ese camino, porque no hay otro camino más que Jesucristo. Él es el camino que debemos caminar. No es nuestro camino. Porque la Biblia dice que el hombre piensa en los caminos de este mundo y se siente sabio en ellos. Es en su opinión. Piensa que ese camino es recto. Pero dice la Biblia que el final de ese camino es un camino de muerte. Cuando estamos jóvenes no nos damos cuenta, no pensamos en la vejez. Yo cuando era joven no pensé en la vejez. Y ahora me doy cuenta que ya estoy en ella. Por eso que procuro, hermanos, que haya una iglesia firme. Y doy gracias a Dios que los anhelos de mi corazón, hoy lo he visto en esta mañana. Mi padre siempre me aconsejó esto, ojo. Nunca siembres tu chacra, hijo, con peones ajenos, me decía. Siembra tu chacra con los peones de tu casa. Pero yo sé que la misión de Dios es muy grande. Yo sé que es Dios el que hace todas las cosas y el que propicia todo esto. Mis ojos se han maravillado y mi alma descansaba en esta mañana. Cuántas veces con el pastor Marcelino, muchas veces hacíamos culto los dos. Pero hacíamos culto igual, cantábamos, orábamos, leíamos la lectura bíblica, cantábamos los himnos, los coros, la adoración y predicábamos como si la iglesia estuviera llena. Muchas veces llegamos del trabajo sin comer, de hambre al culto porque se nos hacía tarde. Muchas veces fuimos al seminario, hermanos, del trabajo, a veces sin almorzar. El trabajo, el seminario era de 6 de la tarde a 10 de la noche. Y ahí estuvimos haciendo las tareas. Muchas veces yo me desanimé por la carga familiar. No es carga familiar, sino es una bendición, pero lo veíamos como una carga. Y nos íbamos al culto y nunca faltábamos del culto. No es porque tengo que estudiar, porque tengo que trabajar. No había eso. Y los dos cantábamos y nos enseñábamos los dos y a veces tocábamos las notas mal porque no sabíamos. Señor, perdónanos. Hoy veo los resultados de ese trabajo. A veces lloro, pero no es un lloro de tristeza, sino es unas lágrimas de gozo y alegría en el Señor. Viéndolos a ustedes, sé que el Señor los ha traído. Viéndolos a ustedes, mi corazón recobra ánimo y me renuevo en el Señor. Gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios por estar aquí, gracias a Dios por conocerlos, gracias a Dios porque sé que hay talentos, hay habilidades. Gracias a Dios. Me gustaría que ese conjunto de músicos que estuvo en esta mañana lo hicieran siempre en esta congregación. El Señor lo hará. La gloria es para Él. Amén, hermanos. Entonces, vamos acabando con esto. Ya le dije la segunda razón. La tercera razón es, la segunda razón, el factor de culpabilidad, es que si no perdono mi culpa, esa culpa permanecerá por cuanto no ha sido cancelada. Hermanos, entiéndame. El factor culpabilidad significa que tiene un significado. Significa que si no perdono, ¿cómo puedo presentarme delante de Dios para decir, Señor, perdóname por este pecado que cometí? Si no perdono, si no me deshago de ese asunto de culpabilidad, se me cierra la puerta del perdón. Y el otro es el factor aflicción. Debemos perdonar porque por estos dos asuntos de culpabilidad y de amargura
nos sentimos afligidos. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa conmigo? Las cosas no me salen bien, las cosas no están en orden. Claro que no está en orden, porque es necesario que el Dios divino ponga en orden nuestra vida. Acuérdense que la tierra en el principio estaba desolada. Era un caos sin orden, y Dios vino y puso el orden divino en la tierra. Lo estableció de tal manera para poner al hombre en un paraíso, y lo puso. Así necesitamos que Dios ponga en orden nuestra vida. Él lo ponga para que nosotros podamos caminar en la voluntad de Dios. Entonces ese asunto de aflicción, hermano, nos aflige, nos incomoda, nos perturba. ¿Por qué? Porque si nos mantenemos así, estamos bajo la punta de un anzuelo. Pensamos mantener el equilibrio de las cosas y no lo podemos. Pensamos nosotros que solamente el que me debe, solamente aquel a que tengo que correr a pedirle perdón, él lo tengo insertado en el anzuelo, yo pienso, yo lo manejo. No, yo también estoy injertado en ese anzuelo y también estoy prisionero con él. Necesitamos entonces, hermanos, pedirnos perdón y soltar ese anzuelo para siempre. De manera que mi aflicción, al ser perdonada, me libere de todos estos pesares mientras los mantenga ahí. Es necesario pedir perdón para que yo también pueda sanarme del alma y del cuerpo y sea libre y vivamos en paz. La palabra de Dios dice: busca la paz y síguela. Busca la paz con Dios. Busca la paz con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa. Vuelvo a repetir eso. Busca la paz con tu hermano, con tu familia, con tu padre, con tu madre, y vive en paz para que no solamente le prediques con palabras, sino con tu propio testimonio. Y ellos sientan que cuando llegas a casa, el Espíritu Santo es el que ministra esta palabra de verdad. ¿Por qué vino Cristo a la tierra? Porque Él era la verdad. ¿Y por qué nosotros llevamos esta predicación a la gente, a nuestra familia primeramente? Porque nosotros sabemos que Jesucristo es la verdad y que este Evangelio es la verdad y que este Evangelio es una persona, no solamente son letras. El Evangelio es Jesucristo y a Él debemos nosotros portar. Con Él debemos caminar. Y a partir de ahí, entonces, hermanos, Dios hará su obra con nosotros porque somos instrumentos para Él. Eso quiero que quede establecido, iglesia. Así que vamos a decirle: Señor, perdóname por todas estas cosas. No me siento bien. Y cuando nos acerquemos a alguien, digámosle: ¿sabe qué? Yo vengo con una sola intención. Quiero que me perdones por esto. Muchas personas, hermanos, que mantienen ese yo personal, ese ego, van a decir: ay, ya lo tengo en mi mano. Y te va a decir, ¿sabe qué va a decir? No interesa, hermano, no es tan importante esto. Pues es importantísimo, hermano. Nos sentimos prisioneros y no tenemos la libertad. ¿Hay alguien que no tiene la libertad de predicarle a su papá? ¿Hay alguien que no tiene la libertad de predicarle a su mamá? ¿Hay alguien que no predica en su casa? ¿Hay alguien, hermano, que no puede predicarle a su hijo, a su hija? Por eso que hay predicadores que van al extranjero y predican allá y no sé si se sienten cómodos, pero no predican en su casa. No son ejemplo en su familia. La palabra del Señor dice: un día se presentarán y dirán: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, Señor, hicimos maravillas. Y el Señor les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Señor, pero si yo prediqué y los demonios salieron. Tal vez, pero lo hiciste sin mí.
Tal vez predicaste y los demonios salieron, pero yo no apruebo, porque tú nunca fuiste mío. Terrible será ese día, porque ya no habrá más opción. Por eso, hermanos, entonces ahora vamos a levantarnos. Espero que esta palabra haya tocado su corazón. Para un verdadero perdón hay 3 cosas fundamentales. En el momento de la agresión, ¿a alguien de ustedes le gusta que le insulten? ¿A alguien de ustedes le gusta que le pongan apodos? ¿A quién le gusta que le pongan apodo? ¿A quién le gusta que le agredan? Lo mismo que quieres que hagan contigo, dijo el Señor, haz tú con ellos. En el momento en que nosotros, hermanos, agredimos, insultamos, murmuramos, causamos una herida en el hermano, en la persona quien fuese. Y esa herida no es en el cuerpo. Te corta una persona con un cuchillo, esa herida se sana. Pero por nuestra agresión y por nuestra palabra, mi padre me decía siempre, hijo, palabra y piedra suelta no tiene vuelta, me decía. Cuando lanzas una palabra, hieres en el alma. Y esa herida no se sana. No hay un ungüento. No veo esa herida, lo siento. Esa herida solamente se cura con el perdón. Entonces hay 3 cosas fundamentales que debemos reconocer, y con esto termino. Cuando causamos la agresión, la palabra lanzada, el insulto, la murmuración, el pecado, causamos una herida. Esa herida está ahí latente. Y cuando nosotros, hermanos, escarbamos más, haciendo más daño, esa herida se hace más grande y se hace una llaga incurable. La única medicina es el perdón. Vamos y perdonamos a esa persona, y a veces hasta nos sanamos de las enfermedades. El 98%, dice la ciencia médica, el 98% de las enfermedades son psicosomáticas, causadas en la psiquis, en el alma. Es un asunto espiritual, por eso vivimos espiritualmente dañados. Psíquicamente dañados, físicamente dañados. Vayamos a esto. El momento de la agresión hay una herida. En el momento del perdón, hermanos, hay una paga, que es la cancelación de la deuda. Y eso debemos hacer. Debemos ser conscientes. Hermano, yo te ofendí. Yo hablé esto y esto contra ti, contra tu persona, delante de Dios. Dios lo sabe. Y quedemos libres. En esta mañana les hablé la libertad del perdón. La libertad del perdón, 3 cosas fundamentales. La herida, la deuda y la cancelación. Esto debe estar presente cuando nosotros vamos a perdonar. Y siempre perdonemos. ¿Cuántas veces dijo el Señor que debemos perdonar? 70 veces 7. ¿Cuántas veces ha perdonado usted? Vamos a perdonar. Si usted ha cometido algo contra su padre, su madre, su cónyuge que no está aquí, su hijo, su hija, su vecino que está lejos, tal vez en el extranjero, usted párese delante de Dios, ahí donde está. Y dígale, Señor, estoy dispuesto, abro mi corazón, quiero liberarme de esto. ¿Cuántas veces hablé contra el pastor que no está aquí?
¿Cuántas veces trajiné por una iglesia y salí sin pedir perdón? ¿Cómo puedo edificarme? ¿Cómo puedo edificar a los demás? ¿Cómo puedo hablar sinceramente? Estoy airado todavía, siento esa amargura, esa culpa contra mi madre, contra mi padre, contra mi hermano. Señor, ayúdame. En el momento en que usted le diga, Señor Jesucristo, ayúdame, Él dice, aquí estoy, hijo, ¿qué deseas? Perdóname. Pequé contra tal persona en tal tiempo, me acuerdo exactamente hoy, el Espíritu Santo me revela, no puedo vivir así, quiero salir de esta prisión. Muchos vivimos, hermano, encarcelados bajo barrotes invisibles, no son de hierro, no son paredes de cemento, es una prisión invisible que nos resulta culpable, que nos resulta sumiso, que nos hace difícil. Quiero ir a la iglesia y no puedo. Si nosotros estamos en deuda con Dios, ¿cuánto más de aquellos que andan afuera y no conocen, no pueden entrar aquí? Hay un cerrojo ahí, porque no reconocen su situación. Nosotros reconocemos y vamos a quedar libres para que libres podamos llegar a ellos. Y volveremos a las calles, volveremos a los parques a predicar. Amén. Nosotros lo hemos hecho y queremos hacerlo de nuevo. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a decirle, Señor, perdóname. Estoy en deuda contigo. Cierra sus ojos. Padre, oh Padre, tú me conoces y yo te conozco, Señor. Y nunca hablo de un Dios mental. Nunca hablo de ti, Señor, como que me contaron o que solamente leí sobre ti. Hablo de un Dios personal, experimental, del cual soy consciente. Muchas cosas hiciste conmigo, Señor. De muchas me liberaste. Me salvaste 4 veces de ser apuntado con arma de fuego. Y aquí estoy para darte gloria, para darte alabanza y para decirte que me decías, no ha llegado tu día. Permití esto para que les predicaras. Bendito es tu nombre, santo. Así como tú me perdonaste, Señor, así como tú tuviste paciencia conmigo, así como tú me enseñaste, así como cuando me presento delante de ti, siento tu presencia, siento que estás ahí, hoy te siento aquí. Perdónanos. Desde este lugar donde me permites estar, te pido perdón. Pido perdón a mis hermanos, a tu iglesia, al cuerpo de tu iglesia, al cuerpo de Cristo. Pido perdón de pensamiento, de palabra y de hecho. Pido perdón a mi esposa, pido perdón a mi hija Zoila, a mi hija Ruth. Pido perdón a mis nietas. Pido perdón a Ian, mi hijo. Pido perdón a mi yerno Carlos. Y pido perdón a todos mis hermanos, ancianos, ancianas, jóvenes, adultos, niños,
Esta es la manera, amado Dios. Quiero acercarme a ti para poderme acercar a ellos sin obstáculos. Y gracias por permitirme hablar de tu palabra. Ayúdanos. Ayuda a mis hermanos que estando aquí tal vez tienen un ser lejos, un amigo, a quien le fallaron una vez o tantas veces. Usa tu fuente de perdón, amado Dios, y llega y toca el corazón de la persona afectada. Porque todo aquel que tiene esta herida está enfermo, está convaleciente, está tanto fluctuante, amado Dios, como inestable, porque la falta de perdón tiene mucha fuerza sobre el ámbito espiritual. Toda palabra suelta, toda palabra lanzada, tiene, amado Dios, un veneno, Padre, un veneno que contamina y destruye. No lo permitas aparte de hoy, Señor. Perdónanos a todos. Tal vez alguien tiene contra su mamá, contra su papá, contra el pastor. Padre, perdónanos para poder seguir pidiéndote perdón. Abre esta puerta, Señor, esta puerta del perdón. La puerta tuya está abierta, pero hay un obstáculo, amado Dios, la falta de nuestro perdón. Perdonaos unos a otros para que podáis ser sanados, dice tu palabra. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Padre, que nuestro corazón vuele en las alas del Espíritu Santo y cumpla esta función. Hoy lo decimos delante de tu presencia y sé que nos oyes, Señor. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias por tu iglesia, por el tiempo que se da. Y gracias, amado Dios, por tu presencia en este recinto. Gracias, amado Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y bendícenos y prospéranos. Y todo lo que anhela nuestro corazón sea hecho contigo, Señor. Gracias, verdadero Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Si quieren abrazarse, háganlo, hermanos.